Padre querido, este día estamos delante de tu presencia nuevamente en oración, rogándote para que tu preciosa palabra y poderosa palabra sea expresada de tal manera que venga a ser de beneficio para nuestros corazones, para nuestro diario vivir. Te solicitamos la inspiración y la luz de tu Espíritu Santo para que cada palabra, cada frase, cada oración que sea dicha, Señor, venga a tocar nuestros corazones y sea como la espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Te lo pedimos, Señor, y gracias desde ya por lo que nos dirás. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Tenemos hoy un tema muy importante, muy necesario para nuestras vidas y que surge en medio del libro de los Salmos. Vamos juntos a estudiar el tema Espero silencioso por la bendición de Dios. Espero silencioso por la bendición de Dios. El salmo que nosotros vamos a ver esta mañana es un salmo que evoca, que trae a luz el hecho del Señor bendice la tierra en la cual el pueblo de Dios trabaja. Bendice los sembrados, los cultivos, con su agua, con el tiempo, con todo el cuidado que cada cultivo requiere para que al final del año agrícola la bendición sea mucha. El Señor nos muestra en este salmo que Él quiere coronar, quiere decir, Él quiere terminar cada época de nuestra vida, cada etapa y cada objetivo que nos marcamos en la vida, o digamos hasta el año comercial que nosotros podemos tener con nuestra propia empresa, con nuestro propio negocio, o aún si trabajamos con el Estado o trabajamos con alguna otra persona. El Señor quiere cerrar ese periodo, ese año financiero con éxito. Es la bendición de Dios. Y no estamos hablando de que como somos hijos de Dios necesitamos ser ricos. No ese es el sentido. Sino que nosotros podamos entender y conocer cómo Dios se mueve para permitirle a Él bendecirnos, porque Él realmente quiere bendecirnos. Por eso es que encontramos aquí esa figura, digamos, esa parábola natural de la agricultura, de la siembra y la cosecha, para que entendamos también cómo en nuestra vida emocional y espiritual eso se aplica. Entonces, el título es Espero silencioso la bendición de Dios, porque aquí vemos en el Salmo 65 cómo es que el Salmo pues se divide en varias partes. Generalmente yo lo divido en tres partes, del versículo 1 al 3, del verso 4 al verso 8 y del verso 9 al verso 13. Esas tres divisiones son necesarias para que entendamos un proceso que Dios está llevando a cabo aquí a través de este salmo, pero que está siendo aplicado a nuestra propia vida. Primero, tenemos que leer este versículo número 1 que dice: Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tuya es la alabanza en Sión. Está hablando de alabarlo y está hablando del lugar de su habitación, que es Sión, que en el sentido hebreo significa Jerusalén, pero en el sentido también eclesiástico, digámoslo de esa manera,
de la iglesia de Cristo, en Hebreos 12, 22 y 23, está hablando exactamente de todos los redimidos, tanto judíos como gentiles. Esa es la iglesia, todos los salvos que han creído en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí hay alabanza. Sin embargo, hay algo aquí que no está revelado de una forma, o mejor dicho, algo está escondido aquí, en este versículo número 1, debido a la traducción que yo estoy viendo, que es la versión de Reina Valera del 60. Esta versión solo dice así: tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Bueno, yo quiero leerles 3 versiones diferentes, o 2 versiones diferentes, además de la que aquí vemos. Tuya es la alabanza en Sión, es la versión del 60. La versión de la Biblia textual, que es la Biblia que tiene más apego al original del hebreo, dice así: oh Elohim, porque aquí Dios es Elohim. Oh Elohim, aún te aguarda la alabanza en Sión. Es la primera parte. No estamos considerando a ti se pagarán los votos. No, dice: oh Elohim, aún te aguarda la alabanza en Sión. Pero esa palabra aguarda, que sí aparece en el original, ¿verdad?, en hebreo, literalmente significa silencio. Silencio. Algo quieto. Podemos decir entonces que hay un mensaje allí, no hay duda. La versión de las Américas traduce ese versículo 1 del Salmo 65 de esta manera. Pongan atención: silencio habrá delante de ti y alabanza en Sión, oh Dios. Vean ustedes cómo ellos lo tradujeron, y es interesante, es una muy buena traducción de ese versículo específicamente, porque está incluyendo lo que literalmente en el hebreo dice sobre el verbo aguardar o esperar. También se puede ser así, esperar. En portugués dice así, ¿verdad? La alabanza te espera. Interesante, ¿no? Entonces, silencio aquí se menciona. Entonces, lo que se está transmitiendo a través de este versículo número 1 del Salmo 65 es: oh Dios, el silencio también te alaba en Sión. ¿Cómo así? El silencio también te alaba. Pues obviamente la alabanza es con voz, oyendo nuestra voz, abriendo nuestra boca y a veces expresándolo de una forma fuerte. Sin embargo, aquí está hablando de una alabanza silenciosa. Entonces, ¿será que Dios puede oírnos? Bueno, claro que sí, Él hasta conoce nuestros pensamientos. En el Salmo 139 dice que nosotros aún ni siquiera la palabra ha llegado a nuestra boca y el Señor ya la sabe toda. Entonces, Él no solamente conoce y sabe la palabra que aún está en nuestro corazón, Él sabe hasta la parte espiritual de la palabra nuestra, o sea, los motivos que traen esas palabras. Entonces, si estamos hablando de que el Señor conoce hasta los motivos por los cuales podemos expresar determinadas frases, eso quiere decir que su entendimiento en relación y su profundidad en relación a lo que nosotros vamos a decirle es infinita, eterna como Él es, ¿verdad? Entonces, hablar de una alabanza silenciosa no es una locura. Hablar de una alabanza silenciosa no está fuera de lugar. De hecho, hay un versículo en el libro de Apocalipsis que dice que en el cielo, cuando se dio orden de derramar uno de los juicios, dice que hubo como, dice Juan, él calculó, como media hora de silencio. Imagínense ustedes. Bueno, la Escritura también nos habla de que el silencio también alaba a Dios. Entonces, hay algo muy importante en esta cuestión de la alabanza silenciosa. Oh Dios, el silencio también te alaba. Y yo veo aquí 4 mensajes transmitidos a través de esa traducción correcta del Salmo 65, 1. Oh Dios, quiero repetirlo,
el silencio también te alaba en Sión. ¿Cómo yo voy a alabar al Señor en silencio? Aquí van 4 mensajes importantísimos que nosotros necesitamos aplicar en nuestra vida, que necesitamos entender para que cuando estemos en circunstancias diversas, ¿verdad?, buenas o a veces muy duras, nosotros tengamos la actitud correcta y nuestra vida, aún en silencio, pueda ser de alabanza para nuestro Dios. El Señor puede recibir nuestro silencio con gritos en los cielos. El Señor puede recibir nuestro silencio en esta tierra cuando no queremos hablar, no queremos errar en nuestras palabras, no queremos equivocarnos en decir algo que no debemos delante del Señor, ¿verdad? Porque a veces, como dice la propia Escritura en el libro de Proverbios, en las muchas palabras no falta pecado, ¿verdad? Yo puedo hasta, como el propio Señor también enseña en el Padre Nuestro, antes de enseñar, dice, ustedes no tienen por qué ser repetitivos o ser como los gentiles que piensan que por sus muchas palabras serán oídos. Qué tremendo. Ustedes orarán así y les enseña el Padre Nuestro. Vean ustedes cómo es que una oración tan resumida puede expresar cosas tan profundas como solo decir Padre Nuestro, ¿verdad? Que hay un gran significado ahí. Y ahí viene, hágase tu voluntad. Algo tan precioso y tan celestial que el Señor quiso introducir o impregnar en el corazón de sus discípulos para que ellos entendieran la bendición que es alabar al Señor correctamente y orar delante de Él correctamente. Bueno, entonces les doy aquí 4 mensajes transmitidos a través de la alabanza silenciosa. Ustedes van a entender un poco mejor a qué nos referimos con eso. Pero para que no se pierdan, cuando estamos hablando de una alabanza silenciosa, estamos hablando de un alma que está quieta. De un alma quieta, que no está siendo llevada por la ansiedad, por un alma, por mi interior, por mi parte emocional y sentimental, que está en tranquilidad y en reposo, como dice aquí en el Salmo 62, verso 1, en Dios, cuando yo estoy calmo es porque estoy confiando en Dios. En Dios solamente está acallada mi alma. Y la verdad, de Él viene mi salvación, dice el verso número 1, y el verso número 5 lo repite. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Pero el mensaje aquí, como se traduce en la versión textual de la Biblia en español, es: en Dios solamente está silenciosa mi alma. O sea, cuando un alma está agitada, se van a expresar sentimientos y emociones hasta descontrolados, desordenados. Pero cuando mi alma está acallada, quiere decir en silencio, en calma, en quietud, en reposo, es porque sabemos que la salvación, que la respuesta a mis necesidades, a mis problemas, no viene de mí, ni vienen de fulano, ni vienen de tal empresa, ni del banco, ni de ninguna otra institución. Viene del Señor. Por eso dice ese Salmo 62:1, en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Entonces, aquí va el primer mensaje. Con la alabanza silenciosa, permitimos que Dios actúe según su voluntad. No estamos forzando la barra, no le estamos diciendo al Señor, Señor, pero tú debes hacer tal cosa, Señor, necesitas intervenir. No, como un ejemplo bien claro de una hermana, que ella es una mujer de fe, una mujer fervorosa en oración y tiene mucha confianza en Dios, en pedir lo que ella sabe, y no es insensata, al contrario, es muy sabia. Sin embargo, llegó un momento en que ella tuvo que mejor silenciarse, porque se dio cuenta que ni la oración más fervorosa en su corazón hizo con que Dios hiciera lo que ella estaba esperando. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Se calmó y digo, Señor, hágase tu voluntad. Hágase lo que tú quieras, a pesar de que lo que estaba viviendo no era nada agradable, y hasta el día de hoy continúa sintiendo
esa grande dificultad física, emocional y familiar. Entonces, con la alabanza silenciosa, cuando nosotros aquietamos y acalmamos y acallamos nuestra alma, vamos a permitir que Dios haga según su voluntad. Segundo mensaje que he transmitido a través del silencio o de la alabanza silenciosa es que en las más difíciles circunstancias de nuestra vida, con la alabanza silenciosa, estamos diciéndole al Señor, confiamos en ti. No estamos ahí, Señor, pero ¿qué sucede? No has hecho nada. Señor, las cosas están peorando. Sí, ¿y qué? ¿Por qué me voy a alarmar? ¿Por qué voy a perder la bendición? ¿Por qué voy a perder la cabeza? ¿Por qué voy a desgastarme yo mismo? Señor, reina. El Señor gobierna sobre todas las cosas y las naciones. Entonces, cuando yo tengo una alabanza silenciosa, levanto mis brazos para adorarlo y bendecirlo. Lo que yo estoy haciendo es diciéndole al Señor, confío en ti, Señor. No importa lo que yo diga, no importa todas las palabras sabias y elocuentes que yo pueda tener, confío en ti, Señor. Gloria a Dios. Otro mensaje que nosotros transmitimos a través de la alabanza silenciosa es que también le estamos diciendo al Señor, no tengo palabras adecuadas para expresar o para exaltar tu gran bondad, tu gran bondad. Aquí en el Salmo 65, dice en el verso número 5, con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas y haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Esto aquí está mostrando el gran poder de Dios, lo que existe o lo que se mueve y lo que se genera a través del poder de sus manos. Como dice Habacuc, ¿verdad? Hablando de las manos del Señor, dice, rayos brillantes salían de sus manos. Y lo que dice realmente en el hebreo es cuernos brillantes. ¿Por qué cuernos? Porque el cuerno en la Escritura nos habla del poder, ¿verdad? Como los animales, sus cuernos es el poder de ellos. Entonces está hablando de cuernos, está hablando del poder, rayos brillantes, cuernos brillantes. Está hablando de brillantes por la unción, por el aceite, porque era el aceite que hacía brillar el candelero. Entonces ahí está escondido su poder, dice. Entonces, cuando nosotros entendemos y conocemos del poder de Dios, sabemos quién es Él, y cuando estamos ahí alabándola silenciosamente, adorándolo, deleitándonos, meditando en Él, estamos también alabándolo. No estoy diciendo que dejemos de alabar con voz alta, no me malinterpreten. Lo que estoy diciendo es que hay momentos en que hasta la alabanza silenciosa va a alabar al Señor. Entonces, aquí estamos exaltando la gran bondad del Señor. Un cuarto ejemplo está en que la alabanza silenciosa es personificada. ¿Cómo así? Es como cuando leemos en Proverbios capítulo 8 y capítulo 9, ahí vemos sobre la sabiduría. Y todos los estudiosos reconocen que la sabiduría está personificada, ¿verdad? Es una persona. La sabiduría es nuestro Señor Jesucristo. Yo estaba con Él en el principio, dice. No está hablando de algo abstracto, no está hablando de algo que forma parte de la inteligencia, no está hablando de una persona. Entonces también la alabanza silenciosa podemos personificarla a través de un siervo o de una sierva. Quiero que lean conmigo aquí en el Salmo 123. Verán ustedes, este salmo es uno de los más preciosos que hay en relación a la actitud que nosotros necesitamos tener como hijos de Dios. No solamente necesitamos comprender que somos hijos, hay muchos hijos que reclaman a sus padres el derecho de ser hijos, ¿verdad? Entonces se sienten con el derecho de que siempre los sostengan. Ya están viejos y siempre viven esperando que los sostengan.
Y siempre están esperando que los beneficien, que los bendigan, que hagan esto por el bien de ellos y nunca hacen nada por sus viejos. Ahora, hay otro aspecto, y así somos como hijos de Dios. Siempre estamos esperando que Él nos bendiga. Pero hay otro aspecto del hijo, que es ese siervo. Y Cristo Jesús es llamado también, en el libro de Isaías 45, el siervo de Jehová. Él era hijo, pero siendo hijo, Él no vino con esa actitud de Señor, tú me das. No, Él vino a dar su vida. Él vino a dar todo por su Padre y vino a dar todo por aquellos que lo vino a servir. Yo no he venido a ser servido, sino a servir, dijo el Señor. Entonces, esa parte de alguien que es hijo de Dios, pero también que necesita con urgencia ser siervo. Y la actitud de un hijo es diferente de la actitud de un siervo. Un hijo demanda, un hijo espera de su padre y que luego y que se acerca. No, un siervo tiene una actitud distinta. Él tiene cierta limitación por el respeto que él tiene para con su amo. Entonces leamos ese Salmo 123 y dice aquí, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Fíjense, pues nosotros estamos en la tierra, Él está en los cielos. ¿Qué diferencia? En la santidad, nosotros aquí en medio de un mundo pecaminoso. He aquí, como los ojos de los siervos, fíjense pues, miran a la mano de sus señores, sea así o sea así, para dar o para recibir respeto, ¿verdad? Un beso de respeto. Así como los ojos de los siervos, pero los ojos de los siervos están así. No se atreven ni siquiera, los hijos van y no, los siervos también tienen esa postura, principalmente esa postura. Y dice, aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, con todo respeto, viéndola en lo alto. Así como dice, tú que estás en los cielos, así también ellos pueden ver a sus amos superiores a ellos. Así, de esa manera, nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios. Él es nuestro Dios, somos sus hijos, pero necesitamos también aprender a ser siervos con humildad. Ustedes van a ver eso en el Salmo 65. Hasta que tenga misericordia de nosotros, dice. Hasta que tenga misericordia. O sea, eso implica que hay una espera, mas esa espera no es de murmuración, no es de reclamo, no es de yo reivindico, yo pido para mí, no, es de confianza, pero una espera silenciosa. Hasta que tenga misericordia, hasta que el amo diga, bueno, puedes ir. Hazlo. No, detente. Hasta que ellos no se mueven, hasta que el amo pueda decirles qué es lo que deben hacer. Entonces, la alabanza silenciosa es personificada en el siervo o sierva que espera paciente y confiadamente en el actuar de su amo. Por eso les leímos en el Salmo 62, verso 1 y 5. En Dios solamente está acallada mi alma, acallada, tranquila, en reposo. Pero esa frase en el hebreo da a entender, en Dios solamente es mi alma, callada mi alma, o en otras palabras, espera silenciosa. Mi alma espera silenciosa. No voy a reclamar, no voy a decir, ya me cansé de decir tantas cosas. Yo voy a obtener ahora la respuesta de Dios con mi silencio. De Él viene mi salvación. Como dijo María, cuando le respondió al ángel, después de que el ángel Gabriel le dijo que ella había sido escogida, es algo maravilloso, pero digo, ¿y cómo? ¿Verdad? ¿Va a ser con la forma normal de los seres humanos? No. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Eso implicaba que ella tenía que tener problemas, y mejor dicho, iba a tener problemas serios con José. ¿Y cómo fue que quedaste embarazada? ¿En serio? O sea, la implicación de ese llamamiento era maravilloso en relación al llamado de Dios, pero en relación al presentarse a la sociedad era de mucho riesgo, ¿verdad? De hecho, ustedes saben que José pensó dejarla secretamente debido a eso, hasta que el ángel le habló, el Señor a través de un ángel en sueños, para que él recibiera y le mostró, y no hay duda que el hombre aceptó porque él era un hombre justo, un hombre de Dios. Él creyó lo que el Señor le dijo y aceptó a su esposa. Pero cuando eso sucedió, dice en Lucas 1:38,
Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor. Fíjense qué precioso. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Esa es la actitud que el Señor está esperando. Cuando hay una alabanza silenciosa, verdaderamente nosotros podemos engrandecer al Señor de muchas, pero de muchas maneras. Entonces, aquí en ese Salmo 65, además de que esa alabanza nos está revelando algo que no se ve aquí claramente, ¿verdad? Pero está escondido eso ahí y es algo precioso. Se nos está revelando esa alabanza silenciosa que tiene que ver con esperar calladamente. No solo calladamente, sino tranquilamente también en el interior. Porque muchas veces alguien puede estar callado en sus labios o en sus palabras, no decir nada, pero adentro está reclamando. Significa también que yo estoy aquí: Señor, gracias. Gracias, Padre, gracias, Señor. Y con respeto y con mucha admiración por lo que Él va a hacer. Entonces, pero aquí dice en el verso número 2, tú oyes la oración. Fíjense que en el verso número 2 comienza este salmo diciendo que Dios escucha la oración. Y realmente Dios escucha la oración. Y dice en el verso número 2, la segunda parte: a ti vendrá toda carne. O en otras palabras, a ti vendrán todos los hombres. O sea, aún aquellos que no son parte del pueblo de Dios vendrán al Dios, al único Dios que existe, para acercar a Él. Dice aquí: a ti vendrán. ¿Por qué? Porque hay una aproximación. Existe una aproximación del hombre a Dios. ¿Cuándo existe esa aproximación? Cuando ellos ven su necesidad, ¿verdad? Porque nadie que está proclamando que tú oyes la oración. Tú oyes la oración. Eso significa entonces que ellos han tenido alguna revelación en relación a su necesidad y que ellos pueden presentar su necesidad delante del Señor y que pueda ser respondida. De hecho, Dios escucha todas las oraciones. Una cosa es que las responda o no, ese es otro asunto. Pero Él escucha todas nuestras oraciones. Lo que sucede es que Él es tan sabio que Él sabe si debe o no debe, si es en el tiempo correcto o no, responder tus oraciones. Pero presentarlas no está mal. Pero aquí te doy una clave preciosísima, que es la alabanza silenciosa. Esa puede tener aún más poder que aquella que yo estoy declarándole con mis palabras en mi propio idioma, lo que quiero que el Señor escuche y me responda. Con lo otro, podemos hasta permitir que el camino de Dios, la calzada de Dios, se manifieste en mi vida de una forma preciosa y maravillosa. A ti vendrá toda carne. La aproximación de el hombre con Dios. Entonces, los hombres se aproximan al Señor porque ellos saben, no únicamente que Dios responde las oraciones, sino que ellos saben que pueden ser recibidos por ese Dios santo, a pesar de ellos ser pecadores. Los que se aproximan a Dios son aquellos que también aprenden a través de las duras circunstancias de la vida a tener la actitud correcta para ser atendidos. Porque una cosa es que que oremos y que Dios nos escuche. Otra cosa es que seamos atendidos, ¿verdad? Hay una clave preciosísima. La actitud interna es clave. Es como la mujer sirofenicia, ¿verdad? Que el Señor, que llegó con el Señor y le dijo: Señor, mi hija está atormentada por un demonio. No, yo no voy a lanzar el pan de los hijos a los perrillos. ¿Recuerdan? ¿Y cuál fue la actitud de la mujer? Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Esas palabras tocaron al Señor y dice: mujer, grande es tu fe. ¿Por qué? Una fe que surgió de una actitud humilde, una fe que surge de un corazón necesitado. Un corazón necesitado no está buscando llegar delante del Señor con pompa. No, Él viene tal como Él es, con todos sus defectos, con todas sus necesidades, con todos sus problemas y con una familia llena de dificultades y que ve a sus hijos también hasta siendo influenciados por demonios o algunos poseídos por demonios como esta niña.
reconociendo la inmundicia y a dónde se ha expuesto, pero que ahora la única respuesta es el Señor. Por eso ella se acercó al Señor. Existe, sí, una aproximación. Y en Juan capítulo 9, verso 31, el ciego, aquel ciego que nació ciego, de nacimiento, después de haber sido curado y está siendo instigado por los judíos y preguntándole cómo es que había sido sanado, él dice estas palabras: ahora, nosotros sabemos que Dios no oye a los pecadores. Fíjense ustedes la respuesta de él. O sea, Dios no oye. Todos los hombres, Dios escucha las oraciones y todos los hombres pueden orar. Todos pueden ser pecadores, ¿verdad? Pero es necesaria la actitud, porque si nosotros no tenemos una actitud correcta, Dios no nos va a oír. Pero Dios sí quiere oírnos. De hecho, Él es grande en misericordia y Él está abierto a ayudar a todos. Y dice: pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a ese oye. O sea, aquí en el Salmo 66, inmediatamente después de este Salmo 65, en el verso número 18 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Dios no va a escuchar si yo estoy viendo la iniquidad de mi corazón. Si yo estoy considerando, sí, eso es un pecador. No, pero soy un pecador, pero yo voy a acercarme al Señor con arrepentimiento. Ahí el Señor me va a oír. Por otro lado, esta iniquidad aquí dice: si en mi corazón hubiera yo mirado a la vanidad, o le hubiera dado importancia a la vanidad, en el sentido del pecado del orgullo. Si yo estoy ahí llegando como aquel fariseo, ¿verdad? Aquí estoy que ayuno 2 veces por semana, oro todos los días, doy mis diezmos y todo, y él piensa que por eso va a ser oído y él va a ser, su oración va a ser respondida porque él cumple con todos los requisitos religiosos. Dice el Señor que ese se fue a su casa sin ser justificado. Pero aquel pecador que llegó, aquel publicano, ¿qué es un publicano? Un hombre pecador, un hombre que vivía ajeno a la religión porque era rechazado debido al tipo de vida que llevaba. Él llegó con total arrepentimiento. Un pecador, sí, pero la actitud era la clave. Señor, perdóname que soy un pecador. Ese regresó justificado. ¿Por qué? Porque es necesario que los que se acercan, se acercan con la actitud correcta a pesar de su pecado. Por eso el Señor no me habría escuchado si yo hubiera visto el pecado en mi corazón, dice. Bien dice también la Escritura en el libro de Proverbios, capítulo número 15, en el verso 29. Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. ¿Se dan cuenta? O sea, hay gente impía, gente que ni siquiera quiere tener comunión con Dios. Alguien que de esos hombres que quieren tener comunión con Dios es porque algo ha pasado en sus vidas. Las circunstancias han venido a golpearlos de tal manera que ya se acercan con otra actitud. Y eso es muy importante. Por tanto, a forma de cómo un hombre pecador puede ser oído, puede ser escuchado, es a través de humillarse, de ver su necesidad y de entender que el único que puede responderle a esa necesidad es aquel que está en los cielos. Es aquella persona que reconoce que está equivocado y que viene a pedir de una forma muy solícita la intervención de Dios. Bien dice aquí la Escritura, dice en el verso 2 y 3, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí. Yo soy pecador, pero las iniquidades prevalecen. ¿Saben qué revela esto? La condenación que siente una persona a través del pecado, porque la condenación siempre viene de través del diablo. La justificación viene por el Señor. Él justifica, a pesar de ser pecadores, porque somos justificados por su justicia, por la obra de Cristo, no por nosotros mismos. Pero cuando los pecados, las iniquidades prevalecen, permanecen, esa es la condenación del diablo. Tú no eres digno, no es esto, tú no lo mereces, esto y esa condenación, y vas a seguir pecando, así es que no te acerques porque estás siendo un mentiroso delante de Dios, porque no lo mereces, no mereces el perdón. Esa iniquidad, esa condenación, el Señor también nos libera de ella. Por eso dice aquí, las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Vean ustedes. Tú las perdonarás. Él perdona los pecados, Él perdona las iniquidades, Él perdona hasta y nos libra a través del perdón de la condenación. Muy bien, entonces
Por eso es que todos se van a acercar al Señor. Por eso el Señor también, hablando de esa aproximación humana al Señor, al Divino, al Salvador, él dice en Mateo capítulo 11, verso 28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué tipo de descanso está hablando él? Él no está hablando de descanso físico, porque cada uno de nosotros podemos descansar en nuestras casas. Tenemos un sillón, un sofá, o hasta el sofá aquel especial para el papá, para que descanse ahí, ¿verdad? Hasta nuestra cama de un colchón especial. No está hablando de cansancio físico, él está hablando del cansancio espiritual y emocional que todos nosotros llegamos a tener en un momento determinado. Estamos cansados de la vida, cansados de nosotros mismos, cansados también de la misma relación que hemos desarrollado, una relación tóxica, una relación desagradable, una relación que solo trae contienda, que solo trae lucha, que solo trae insatisfacción. Todo eso el Señor quiere quitarlo cuando nosotros venimos delante de su presencia y nos limpiamos con su sangre. Todo eso el Señor quiere quitarlo porque Él es el que perdona, y cuando Él perdona, nuestro pecado es limpiado. Que confiesa sus pecados y se aparta, dice la Escritura en Proverbios 28:13, alcanzará misericordia. Amén. Entonces esa aproximación nosotros debemos de tenerla. Entonces aquí quiero mostrarles de este verso 3, de verso 2 hasta el verso número 4, encontramos la revelación del plan de salvación. El Dios que escucha la oración. ¿Por qué estas cosas? Aquí hay 4 aspectos que quiero demostrar aquí rápidamente. Primero dice, a ti vendrán, es la aproximación humana, a ti vendrán todos los hombres, toda carne se van a acercar a ti. Primero, porque Él escucha la oración. Quiere decir, Él nos va a atender a pesar de nuestra situación. Él no menospreció a la samaritana, a pesar de tener 5 maridos y el que tenía no era su marido. Y era 6º hombre en su vida. El Señor no la menospreció. Al contrario, Él llegó ahí específicamente para le dar de beber a esa mujer que necesitaba beber de las aguas de los cielos, para no volver a tener sed de esta tierra y del pecado que este mundo nos ofrece. Entonces, aquí hay 4 aspectos que nos muestran cómo el Señor opera en este Salmo 65, la salvación para todo hombre. Primero, Él se presenta como el ayudador de todos nosotros, el que escucha, es nuestro confidente. A ti vendrán todos los hombres porque tú escuchas la oración. Él es nuestro confidente, ¿verdad? En los momentos más difíciles que yo viví en mi juventud, yo supe que podía acercarme al Señor, y cuando me acerqué para buscarlo con una oración de 2 palabras, Dios ayúdame. 2 palabras usé nada más, no sabía más qué hacer, pero aquí adentro estaba explotando de necesidad. Dios ayúdame, Dios ayúdame. El Señor me oyó y meses después yo era otro. Pero ese día Él oyó mi oración y comenzó a hacer todo para llevarme a una transformación de vida. A pesar de que yo era católico en aquella época, no había comprendido la comunión con el Señor. Entonces, pero aquí vemos ese proceso de salvación, porque Él perdona nuestros pecados y luego nos llama a la comunión. Vean ustedes esto, qué precioso. Aquí está. Entonces, aquí en el verso número 3 dice, las iniquidades prevalecen contra mí, pero las rebeliones tú las perdonarás todas. Todas. Entonces, aquí vemos la segunda parte. Primero, Dios escucha la oración y recibe a todo hombre. Bien dijo Pedro cuando llegó a la casa de Cornelio, ahora sé que el Señor oye a todos y no tiene acepción de personas, sino todo que lo teme y lo ama, Él es recibido. Pedro entendió eso cuando llegó ahí con los romanos, los gentiles, ¿verdad? Segundo, los que reconocen sus pecados y piden perdón, esos son perdonados. Entonces, para recibir el perdón es preciso primero sentir la culpa, pues es la obra del Espíritu Santo que nos convence de pecado, ¿verdad? Y luego
ver la necesidad de ser libres de ellos, y ahí viene el perdón, y eso es una gran liberación. Aquel que te perdona la deuda, tú también quedas endeudado con él, porque te perdonó, ¿verdad? Entonces, ¿endeudados en qué sentido? Que vamos ahora a serles fieles, endeudados en fidelidad, endeudados en gratitud, endeudados en amor. Vamos a guardar, a amarlo para siempre. El tercer aspecto es que Dios nos perdona y nos libra de la condenación. Después del perdón, Él nos libra de la condenación. Ninguno de nosotros que hemos sido perdonados de nuestros pecados, pasados, presentes y hasta futuros, no debemos sentir más condenación. Si la estamos sintiendo es porque el enemigo se está aprovechando de la oportunidad que estás viviendo. Y lo que quiere es destruir tu fe y tu comunión con el Señor. No lo permitas, porque el Señor nunca va a condenarte por lo que has hecho. Él sabe lo que somos, Él sabe lo que hacemos, sabe nuestra estructura, Él sabe que somos polvo, dice el Salmo 103, ¿verdad? Entonces, Él nos libra de la condenación, como está también en el verso número 3. Y en el verso número 4, después de nosotros confesar nuestros pecados, Él nos perdona y nos limpia, Él nos llama a la comunión de su pueblo. Él nos llama a que entremos a su templo. Bien dice aquí, en el verso 4, bienaventurado el que tú escogieres. Aquí está la elección divina, ¿verdad? La elección, Dios elige. ¿Pero quiénes? Aquellos que se arrepienten, aquellos que oyen su voz, aquellos que atienden a su toque. Porque, escuchen hermanos, no es propiamente solo una aproximación humana. Existe también, por otro lado, la aproximación divina. Y es esta la que viene primero en lugar de la otra. ¿Cómo así? No es la aproximación humana la primera, no. El hombre se aproxima a Dios porque Dios se aproximó primero a él. De hecho, lo vemos en el principio, en el libro de Génesis, capítulo 3, cuando Adán y Eva pecaron y se escondieron de Dios. Fue Dios que llegó a buscarlos. Adán, ¿dónde estás? Para Adán parecía como que ellos estaban bien escondidos y bien cubiertos con sus hojitas de higuera. Y parecía como que Dios no sabía nada, pero ellos se sentían culpables. O sea, el Señor llegó a liberarlos. Entonces estaba consciente de todo, pero llegó ahí. Adán, ¿dónde estás? Es Dios el que vino a buscar al hombre desde el día que se perdió. Y en la persona de Jesucristo, de su Hijo, Él vino a este mundo físicamente, porque en el Edén Él llegó en su sentido espiritual, en su parte espiritual. Aunque Dios no tiene ningún problema en tomar un cuerpo físico, ¿verdad? Sus teofanías, así se llaman, las manifestaciones, las apariciones físicas del Señor en el Antiguo Testamento. No hay ningún problema. Pero Él dijo, que Él habló en el libro de Deuteronomio capítulo 18, que otro profeta como Moisés sería enviado y que todos deberían oír las palabras de ese profeta, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y el Hijo de Dios hecho carne, el Verbo de Dios, que es el propio Dios, siéndose carne, andando en medio de los hombres. ¿Para qué? Para también aproximarse. Es lo que exactamente dice la Escritura en el libro de Lucas. En el libro de Lucas, capítulo 19, verso 10, dice, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar, esa es la aproximación divina. Esa es la que tiene el poder de atracción a la aproximación humana. El hombre se aproxima de Dios porque Dios se aproximó primero. Es exactamente lo que dice Juan en su primera carta. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero, dice. Ven ustedes cómo la iniciativa de Dios es la que provoca que el hombre se acerque al Señor. Entonces aquí encontramos la comunión, ¿verdad? Después del perdón, después de la libertación, viene la comunión con Dios, porque se manifestó una elección. Y entonces en el verso 5 hasta el verso número 8 encontramos las obras tremendas de Dios en medio de aquellos que ya han sido salvos. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Entonces Dios nos llama a esa comunión. Y ahora quiero mostrarles algo, porque Dios es el que provoca. Cuando una persona se acerca a Dios, es porque
algo ha sido provocado en su corazón. El hecho de acercarse es porque él ha tenido una luz, ha tenido un cierto entendimiento y ha recibido también una cierta confianza para acercarse al Dios Todopoderoso, que es la única respuesta para su eternidad. Entonces, eso no es algo que nace propiamente en el corazón del hombre por iniciativa propia, no. Es algo que Dios mismo permite que el hombre perciba, porque es Dios el que nos da la luz, es Dios el que nos liberta. Ningún muerto puede resucitarse a sí mismo, pero aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida, ese sí nos puede resucitar, como leemos en Efesios 2, estando muertos en delitos y pecados, Él nos resucitó juntamente con Cristo. Dice, por gracia sois salvos. ¿Verdad? Qué precioso. Y esto no es de vosotros, es la fe, hasta la fe que nosotros recibimos para creer en Él, Dios nos ha dado. Es más, dice la Escritura que somos atraídos al arrepentimiento, conducidos al arrepentimiento debido a la bondad de Dios. Solo porque Dios es bueno, es que Él hace todas las cosas para conducirnos a su presencia. Entonces, hay un camino. Dios provoca que el hombre encuentre el camino de la confianza, ¿verdad? Que nos acerquemos confiadamente, como dice en Hebreos 4:16, confiadamente al trono de la gracia. El Señor provoca que el hombre encuentre el camino de la confianza para aproximarse a Él y que encuentre la puerta de salida iluminada para abandonar la condenación que el pecado genera. Hay una puerta, hay un camino, el camino estrecho del Señor. Hay un camino, el camino seguro y correcto. Y Él pone señales. Bien dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino. O sea, Él a través de su vida y a través del ejemplo de venir a este mundo y de vivir como vivió, Él nos muestra cómo vivir también nosotros en esta tierra. Pero Él también es la puerta. Él dijo también, se quedó registrado en Juan capítulo 10 y verso 9. Yo soy la puerta, dice. El que por mí entrare, oigan ustedes, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Esa es la salida y es la entrada también, porque dice que entrará y saldrá, ¿verdad? Porque Él estará seguro en Cristo. Él es la puerta de salida del mundo, pero es la puerta de entrada al reino de Dios. Entonces allí el Señor, esas dos cosas, el camino y la puerta, Él las revela a los hombres para que ellos se sientan en confianza para acercarse a Él. Entonces, en el interior del corazón del hombre sucede esto. El hombre recibe la gracia divina, sus pecados son perdonados, el hombre se convierte en un bienaventurado. Por eso dice en el verso 4, bienaventurado el que tú escogieres, bienaventurado, dichoso, feliz. O algunos dicen 3 veces felices. Lo que está hablando es que es una felicidad superlativa. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios, dice. Y ahí en los atrios Él estará feliz. Gloria a Dios. Vemos entonces aquí algo también muy importante que me gustaría expresarles. Es sobre la gracia de Dios revelada aquí en ese Salmo 65. La gracia de Dios revelada en 8 aspectos. Aquí las encontramos desde el versículo número 2, cuando está hablando de que Dios escucha. El hecho de escucharte ya es la gracia de Dios. Dios es lleno de gracia, ¿verdad? Lleno de gracia. La gracia abundante. Dios escucha. Verso número 2. Es el primer aspecto. Aquí hay 8 aspectos que revelan la gracia de Dios en este Salmo 65. Primero es que Él escucha. El segundo es que Él perdona nuestras iniquidades en el verso número 3. El tercero es que por su bondad estamos satisfechos en su casa, como el verso 4 dice. Bienaventurado el que te escogiere y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa. Pero no está hablando solamente del bien, sino de la bondad
de Dios, de la bondad del Señor. Entonces, ese bien aquí es su bondad. Aquí la bondad de Dios es parte de su gracia. En el verso número 5 dice, con tremendas cosas nos responderás tú en justicia. La justicia de Dios que nos justifica a nosotros, ¿verdad? Que es imputada en nosotros la justicia de Dios y somos considerados justos. Porque Dios se convierte en nuestro Salvador. En el propio número verso 5 dice, oh Dios de nuestra salvación. Él es nuestra salvación. Como el Señor le reveló a José, el padre adoptivo de Jesús, ¿verdad? Él le dijo, y le pondrán Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él es salvación. Jehová es salvación. Entonces aquí es la revelación de Dios en su Hijo Jesucristo como el Salvador del mundo. Aquí también encontramos el sexto aspecto que revela la gracia de Dios en el verso número 5, cuando dice también esperanza de todos los confines de la tierra. Cristo en nosotros, dice, ¿verdad? La esperanza de gloria. La esperanza es la firme ancla del alma en los cielos. Si el ancla nos afirma los barcos o cualquier lanchita o navíos en el fondo del mar, el ancla de los cielos, la esperanza que es Cristo en nosotros, ya está puesta en los cielos. Fíjense ustedes qué polo diferente, ¿verdad? Aquí para el mar, el ancla está en los cielos. Si mantenemos firme esa esperanza, seremos jalados por esa arca para estar allá en los cielos. Es nuestra esperanza. Pero también aquí encontramos en el verso número 7, dice, en el verso número 9, visitas la tierra y la riegas. Otro aspecto de la gracia de Dios es que Él nos visita. Y con esto quiero terminar. Dios visita nuestra vida. Dios visita nuestra casa. Dios visita nuestro trabajo. Porque cuando está hablando aquí, visitas la tierra y la riegas. Está hablando del lugar de trabajo, ¿verdad? De donde el hombre saca su sustento, la tierra. Y aquí recuerden que es un mensaje de la vida agrícola del pueblo de Israel. La vida agrícola. Ellos sembraban para cosechar. Entonces lo que hacía el Señor y lo que hace siempre hasta el día de hoy, que Él hace salir su sol sobre malos y buenos y derramar su lluvia sobre justos e injustos, es lo que Él hace. Él bendice. Él todos los días con sus nubes riega. Pero esa es una figura natural de cómo Él pasa en medio de nosotros. Él llega a tu trabajo. Él inicia contigo tu trabajo. Él inicia contigo el día que tú inicias. Él lo está haciendo contigo. Cuando dice la Escritura aquí, en el verso número... dice, verso 8 al final, tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde, ¿verdad? Desde el principio el Señor te da un amanecer maravilloso y en la noche te da un atardecer maravilloso para decirte, mira, buen trabajo. Tú estás iniciando con alegría, con un nuevo ánimo, con nuevas fuerzas, ya descansaste, ¿verdad? Algunos dicen, pero ¿cómo es que las tinieblas pueden ser bienvenidas? Está hablando de la noche. No, es bienvenido porque un trabajador que ha dado duro, que trabajó duro todo el día, quiere la noche para descansar. Entonces, hasta en ese sentido, el Señor nos da esas dos partes para que nosotros las disfrutemos. Y, por último, además de visitarnos día tras día, y aquí quiero mostrarles antes de pasar a otro punto aquí, es lo que está en el Salmo 68, verso número 19. Vean ustedes qué precioso es esto. 68:19 dice, hablando de que el Señor nos visita todos los días. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Otra vez, esta versión aquí del 60 no expresa lo que realmente está diciendo el verso. Porque lo que aquí se está expresando es, bendito el Señor que cada día lleva nuestra carga. Que día tras día lleva nuestra carga. Él en el Salmo 65, verso 9, dice que Él visita la tierra y la hace regar. ¿Por qué? Porque Él comienza a bendecirla a la tierra en todos los aspectos de tu vida. Él toma detalles, te prepara con nuevos clientes, con nuevos productos, con
otra alternativa, otra forma de cómo tú puedas hasta invertir lo que Él te da. Entonces, Él tiene todas esas, fases para moverse, esas alternativas maravillosas tiene Él para moverse en nuestra vida. Él nos visita, pero no solamente nos visita para bendecirnos, Él también tiene la voluntad de ayudarnos a llevar las cargas. De hecho, Él lleva nuestras cargas. Como dice exactamente, nosotros leímos Mateo 11:28, venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Pero en el verso 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Y luego en el verso 30 dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él lleva nuestras cargas y Él quiere darnos su carga. Su carga es ligera. La nuestra es muy pesada para nosotros. Pero aún la carga de Dios es ligera. ¿Por qué? Porque Él ha determinado así. Él quiere darnos descanso. Entonces hay algo maravilloso aquí. Él nos visita todos los días, pero también lleva nuestra carga todos los días. Entonces, cuando dice aquí en el Salmo 68:19, bendito el Señor que cada día lleva nuestras cargas. Es así. Si ustedes tienen la Biblia textual en español, así dice, cada día lleva nuestras cargas. Entonces, podemos levantar nuestras manos y hasta con una alabanza silenciosa poder decir, muchas gracias, Señor, por llevar también mis cargas. Aprendamos a dejar nuestras cargas, todo lo que nos incomoda, lo que nos ha quitado la paz, lo que nos hace llorar, lo que nos pone en angustia, dejémoslo delante del Señor y llevemos su carga que es leve. Entonces aquí está el otro aspecto que Él nos visita, es el séptimo, hablando de la gracia de Dios. Por su gracia nos visita, por su gracia está en medio de nosotros. Y por último, por su ejemplo con sus pisadas. En el verso número 11 dice aquí, además de visitar la tierra, de preparar el grano y todo, y hace empapar, dice, sus surcos, hace descender sus canales, verso 10, la ablanda con lluvias, bendice sus renuevos. O sea, en todo el detalle, en todo el proceso de lo que Él está pretendiendo hacer en tu vida, Él está ahí involucrado. Qué precioso, ¿verdad? Ahora el verso 11 dice, tú coronas, otra vez, coronar significa terminar. Se le da la corona a alguien que venció. Tú coronas, terminas el año con tus bienes, o sea, con tu bondad. Y tus nubes destilan grosura. Tus nubes, aquí la palabra en el hebreo, cuando dice nubes, es tus pisadas. Fíjense. La palabra ahí es tu recorrido. La palabra ahí donde dice nubes es tu camino. Cabalga sobre los cielos, dice. Dios cabalga sobre los cielos. Él nos visita. Muchos de nosotros no nos damos cuenta, pero literalmente todos los días Dios nos busca, tal como buscó a Adán, tal como el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él llegó hasta Sirofenicia, Él llegó a Samaria, Él llegó a todas partes buscando a aquellos que estaban necesitados. Él también va a llegar a tu lugar para visitarte, para tocarte, y Él va a dejar bendiciones con sus pisadas. Bendiciones, donde Él pisa, todo es de bendición. Donde Él va a poner sus pies, sus pisadas serán para nosotros no solamente un ejemplo del camino que nosotros debemos andar, sino también del poder, de su influencia, de transformación sobre nuestras vidas. Así es que, hermanos, yo sé que esto es muy rico aquí, pero esto es lo importante en esta parte del Salmo, es sus pisadas. Si hay algo con lo cual me gustaría terminar, y es hablando aquí de las pisadas, dice, tus pisadas destilan grosura, destilan sobre los pastizales del desierto, donde quiera que pase. Porque dice la Escritura en Hechos capítulo 10, verso 38, Pedro hablándole a Cornelio y a sus amigos y familiares, les dice, porque Jesús de Nazaret anduvo, dice, haciendo bienes y librando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Dios es aquel, como dice el Salmo 145, que satisface a todo ser viviente. Él abre su mano como el amo del mundo, como el amo de la tierra, como el amo del universo, y
derrama sus bendiciones a todo ser viviente, según su voluntad, y Él suple todas nuestras necesidades. Eso hace el Señor, y eso lo hizo a través de Jesucristo. Él viene y quiere cumplir eso en nuestras vidas. Y se visten de maná los llanos, ¿se dan cuenta? Y los valles se cubren de grano, bendición, dan voces de júbilo y aún cantan. Bueno, en ese sentido de la bondad de Dios, dice aquí en 1 de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que padezcamos también, pero dice, para que sigáis sus pisadas. No está hablando del final de una vida de muerte únicamente, sino está hablando de una vida constante. Él caminó, en la cruz ya no caminó, ¿verdad? Pero Él nos dejó sus pisadas, quiere decir, nos dejó el ejemplo de su vida, para que nosotros también sigamos por ese camino, porque ese camino será el camino de bendición. Ese es exactamente concordando con las nubes o las pisadas con las cuales Él nos da. Aquí dice, coronas el año con tus bienes, con tus nubes destilas grosura. La grosura está hablando de lo gordo, de la bendición derramada, de la unción, del aceite que está siendo derramado sobre nuestras vidas. Hablando de eso, yo estaba diciendo, Señor, yo quiero andar como tú andas, haciendo bienes donde quiera que vaya, aunque haga una cosita sencilla, simple, ayudando a alguien, sonriéndole a alguien, dándole un abrazo a alguien. Tal vez está necesitado de eso, pero haciendo bien. No significa que necesitamos tener mucho dinero para estar haciendo el bien. No, simplemente tener una buena actitud, de ayudar a alguien, de levantar la bolsa de alguien que se cayó en el mercado, o ayudar a un anciano a cruzar la calle. En fin, hay tantas cosas como uno puede manifestar la bondad de Dios en esta tierra, que así como Jesús anduvo haciendo bienes, nosotros también, con Cristo ahora dentro de nosotros, podamos también hacer bienes. Pensando en eso, yo le digo al Señor, Señor, yo quiero ser como tú, ayúdame a hacer el bien. Y pensando en eso, nosotros llegamos a la iglesia, aquí en Salvador, con mi esposa, y solamente entré y ya recibí un mensaje de texto de una persona que conocemos, que trabaja con nosotros también. Hay un cierto tipo de conexión, de relación de trabajo ahí. Y él me dijo, señor Luis, disculpe, yo tengo pena en decirle esto, pero yo estoy necesitado de 150 reales, más o menos como unos 250 o casi 300 quetzales en este momento, y yo se los voy a pagar de aquí a poco, o de alguna forma encontramos y todo. Nosotros a ese día, nosotros estábamos preocupados porque estábamos necesitados de dinero para pagar ciertas cuentas y ciertos asuntos que no eran tan pocos, ¿verdad? Era algo fuerte, y tener que sacar aún para poderle dar a alguien que estaba necesitado. Pero yo estaba diciendo al Señor, yo quiero ser como tú, Señor, quiero ser de bendición para otros. Entonces, cabal, cuando yo entré, vino ese mensaje, Señor, yo no le había dicho nada a Fabi, pero dice, no, démosle ahí, Señor va a proveer. Sí, está bien, hagamos. Entonces yo le dije, ¿le puedo pasar así a su cuenta? Sí, le pasé los 150 y lo ayudamos y quedamos en paz, por lo menos, y cumplimos lo que yo le había dicho. Mira, hermanos, el Señor siempre nos va a dar oportunidad para que hagamos aquello que deseamos hacerlo y como deseamos servirlo. Que el Señor nos ayude, que podamos esperar silenciosos por la bondad de Dios. La bendición de Dios está ahí a la puerta, pero tenemos que aprender también a tener la actitud correcta para esperarla. Padre amado, en el nombre de Jesús te agradecemos este día por tu bendición, por tu palabra. Señor, que podamos vivirla de tal manera que nuestra alma sea llena de la grosura, de la unción, del aceite, nuestros sentimientos, nuestras emociones, todo lo que somos, Señor, pueda ser tocado y que reciba el poder de tu mano generosa y de tu bondad. Gracias, Señor, en esta noche, en este día, en esta tarde, cualquier horario que alguien escuche este mensaje, Señor, que tú hayas hablado en sus corazones. En el nombre de Jesús, danos la gracia para vivirlo. Amén. Que Dios los bendiga y
Oremos para que nos podamos ver juntos el próximo domingo. La paz del Señor.